Nancy Becerra, ella es psicóloga. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Si quieres, ¿nos puedes contar qué haces? O Bueno, sea, ¿qué te dedicas ahorita? yo soy terapeuta calificada en adicciones, trabajo con adicciones hace aproximadamente unos 15 años. Trabajé como la directora nacional de prevención de Fundación La Luz y ahora estoy trabajando con mi propio proyecto que se llama Fortalecer. Ok, Nancy, nosotros creamos la hipótesis de que el consumo de drogas se ha vuelto más frecuente en Bogotá debido a la nueva rumba electrónica. El consumo nos hemos dado cuenta que se ha empezado como a disparar y más en edades como desde los 18 hasta los 25 años. ¿Qué clase de consumo se genera en estas fiestas? O sea, ¿tú has tratado personas que sepas que consumen drogas en la rumba en especial? Sí. O sea, no eventualmente, sino cada vez que salen de rumba consumen droga. Bueno, ahí es importante hacer varias aclaraciones. Uno, pensar que esa clase de rumbas son las que generan consumo. Antes de que no existiera este tipo de consumo, este tipo de rumbas, ya se generaban otro tipo de consumos en otro tipo de espacios. Eso es bien importante. Muchas veces vemos causalidades en ciertos eventos o en los mismos adolescentes y jóvenes, o pensamos realmente que hay es que restringir una cantidad de cosas. Realmente lo que nosotros hemos visto en un análisis objetivo, serio y juicioso de la historia del consumo de las sustancias psicoactivas en la raza humana, es el hecho de que hay definitivamente un marco de la estructura social. Es decir, las sustancias psicoactivas han estado con el hombre durante milenios. Pero ¿qué es lo que ha hecho que hoy se desencadene el consumo tan alto, que creo que es el que hoy nos preocupa? Es decir, ¿por qué hoy se disparó? Definitivamente la sociedad moderna y todo lo que ya llamamos de la edad contemporánea tiene unas características que lleva a que todo se convierta primero en un mercado, y definitivamente es un mercado. Por eso es importante que no empecemos a decir como, esos muchachos de hoy. No, los muchachos de hoy responden a todas esas ofertas que el mercado, que una sociedad como esta de mercado les ofrece, ¿sí? Entonces esa parte es bien importante entender. Detrás de eso hay todo un mercado donde va el paquete completo, música, ropa, y todo está en distintos géneros, con distintas formas de vestir, y son muy claras las diferenciaciones. Entonces también es bien importante llegar como a poder clarificar que no son los jóvenes y las drogas y esos muchachos de hoy. No, hay una sociedad adulta con unos mercados específicos que obviamente en eso que le denominamos moratoria social, que es la edad juvenil, esa moratoria social es donde la persona no tiene responsabilidades, pero está asumiendo cierto espacio para poder empezar a fortalecer las habilidades que necesita para afrontar después una vida adulta, ¿no? Que es entre la adolescencia y la adultez. Eso es lo que denominamos como y más que la adultez, como ese momento en que la persona ya es independiente. Entonces ahí es donde encontramos ese margen de edades, es las que están en ese tipo de espacios de rumba. ¿Cuál crees tú que es el factor más importante que genera esta clase de consumos en los adolescentes? Es una mezcla de factores y es importante que la gente lo entienda. Primero, entender que todo consumo no significa adicción, ¿sí? Entonces, en medio de estos factores, hoy que estamos hablando de 10 muchachos que prueban las sustancias psicoactivas o que experimentan con ellas y llegan de pronto inclusive a consumos habituales, solamente 3 van a desarrollar adicción. Entonces ese es un primer llamado a decir a las familias por qué se produce ese tipo de consumos. Uno, primero, pues obviamente es la oferta social, ¿sí? Obviamente hay una oferta social, pero detrás de eso, lo que yo te decía, también hay todo un esquema de la sociedad donde las personas también, los chicos, están buscando por su propia edad de la experimentación y de buscar identidad en medio de los factores y los espacios que esta sociedad de hoy les ofrece, y esos desafortunadamente son.
Digo desafortunadamente, pero no hay que entrar en el terrorismo de no a las drogas y las drogas son el problema, no. Es importante, es más bien informar a los muchachos y respecto a esos espacios que a veces ustedes ven como muy sin control, ver cómo la sociedad contemporánea realmente está teniendo un tipo de controles diferentes de pronto a los que las personas esperan, que es el restrictivo, el prohibitivo. Hoy tenemos de pronto otro tipo de procedimientos que ya más adelante te explicaré. Ok. ¿Tú crees que también el estrato influye un poco en el consumo de estas sustancias? En Colombia, sí, que es importante también aclarar eso, ¿no? Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y es el que maneja sistemas de estratificación que producen una sociedad estamentaria, una sociedad separada, donde los grupos humanos no se conocen. Y sí, de acuerdo a esos grupos humanos, la sociedad crea unos mercados, ¿no? Entonces, en el Bronx encontramos mucho los chicos de clase baja, de clase media, y a veces nos confunden, por ejemplo, cuando los medios nos cuentan las historias de encontraron en el Bronx un abogado o un sociólogo inglés que habla 5 idiomas, y entonces han formado el imaginario de que en el Bronx están metidos solamente médicos, abogados, gentes que cayeron en las drogas, y eso no es verdad. Realmente los estudios juiciosos respecto al impacto de las sustancias psicoactivas en las poblaciones y en los distintos grupos poblacionales son muy claros. A mayores niveles de vulnerabilidad y de falta de acceso a bienes y servicios, el impacto de las sustancias psicoactivas es mucho más fuerte. Y hay una diversificación en el tipo de sustancias. Ok. ¿Crees que las personas, los jóvenes de hoy en día, están acudiendo a estos espacios la rumba electrónica en Bogotá y todo eso, porque saben que no van a tener un control de lo que están haciendo? Que allá venden, allá pueden meter y hacer esa clase de consumo y nadie está para decirles como, oiga, eso está prohibido o cosas así. Sí, pues sí es un factor, obviamente que desde la adolescencia se dice pues allá voy a consumir relajado y además de eso voy a pasarla bueno y además de eso va a estar el grupo que me encanta y además de eso el ambiente que me gusta, además la gente que me gusta. Entonces son varias cosas que se unen, no precisamente decir voy a ir a la rumba de Castle porque allá venden drogas. No, es el paquete, lo que yo te decía, es el paquete completo, ¿sí? Okay. Pero hay algo que quiero aclarar contigo. Antes de que existieran este tipo de fiestas donde de pronto está más liberalizado el consumo de sustancias, el consumo ya se presentaba. Es decir, para que no tengamos en nuestro imaginario que las herramientas prohibitivas son las que son eficaces y que no, los muchachos vienen consumiendo en Bogotá, por ejemplo, irrumpen las sustancias psicoactivas desde los años 80. Obviamente en los 60 y los 70 también se considera una rumba muy hippie, que son los movimientos ideológicos y también con todo lo que llevan alrededor, ¿no? También el hippismo tenía su propia música, tenían sus propias fiestas también, había la copia del Woodstock londinense, inglés, y entonces había como siempre han existido como ese tipo de tendencias. Entonces lo importante que es que nosotros entendamos cuál es el proceso de la adolescencia. Definitivamente hay una búsqueda de la identidad en esa etapa y una necesidad de experimentación de muchas cosas. Esa experimentación, ¿de qué va a estar, a qué va a estar atada? Pues a lo que la sociedad obviamente ofrezca. Uno es eso. Otro factor es que desde hace más o menos unos 10 años hacia acá estamos hablando de no criminalizar al consumidor de drogas. Entonces hay una nueva visión también, que es la visión nosotros pasamos del abstencionismo, que era lo que se hablaba antes de los 90 en todo el mundo, que era perseguir y la guerra contra las drogas. Eso era mundial, eso no era solamente acá en Colombia. Y luego viene la reducción del daño, que son los holandeses los primeros que nos hablan sobre esta nueva perspectiva que pasa de ser de una medida coercitiva que maneja la policía, ¿sí?
los grupos de seguridad en los estados, pasa a ser un problema de salud. Entonces ya lo que existen son los controles, espacios de consumo, evitar que existan, por ejemplo, que no tengamos control frente al consumo, control frente a la droga para que no se dispare el precio, que fue lo que pasó con Holanda. Entonces también hay una visión donde no podemos estar criminalizando a los adolescentes ni los jóvenes consumidores, que son los que van a la rumba, ¿sí? Y que son ellos muchas veces los que también distribuyen en las zonas de rumba. Ese es otro aspecto también importante a tener en cuenta. Y partiendo de ahí nos sale un tercer factor, que es hay unos nuevos controles. Por ejemplo, en Colombia existe un grupo, una ONG, que se llama Échele Cabeza. Échele Cabeza viene de una ONG también grande de acción técnica social, que viene con toda la alcaldía de Petro y que él trae también influenciado por esos referentes europeos sobre ese nuevo manejo que debe haber de las sustancias en la población y en las ciudades, en la gran ciudad. Entonces, lo que hay es unos controles, por ejemplo, decirle al adolescente y decirle al joven, venga, testee. Entonces ellos tienen el primer grupo que existe así en el mundo se llama Energy Control. Ellos trabajaron inicialmente en España y también en Gran Bretaña, y ellos iban a las fiestas, a las zonas de rumba. Allí colocan su stand con la información y le dicen a las personas, venga, testee sus drogas, primero. Lo que te están vendiendo es verdad. Segundo, te empiezan a dar información sobre los riesgos. Realmente, personalmente creo, bueno, entonces como les comentaba, esta primera parte corresponde, este primer aspecto corresponde a esa parte geopolítica, ¿no? No es allá Colombia que le ocurre hacer, no. Hay unas presiones atrás, definitivamente cuando se puede a nivel mundial y a nivel gubernamental empezar a hablar sobre el tema, es cuando Estados Unidos decide empezar a legalizar también en ciertos países, inicialmente en California, el consumo de la marihuana y el uso medicinal también. Antes no se permitía, ni en la ONU, ni en la OEA, ni en las grandes organizaciones mundiales no existía ni siquiera la posibilidad de poner sobre la mesa el tema. Hasta que ellos pues obviamente lo decidieron. Hoy hay un traslado definitivo, y más que un traslado hacia la política, definitivamente hay unos estudios y unas cifras que demostraron que la guerra contra las drogas es un total fracaso, o sea que realmente no sirve. Y pues eso era lo que se veía venir, porque eso fue lo que sucedió exactamente con el alcohol. El Pablo Escobar del alcohol fue Al Capone, y pasó exactamente lo mismo. La gente, el ser humano, coercitivas, porque obviamente yo inicié mi trabajo en la época donde realmente la política fuerte era la coercitiva, y lo que nosotros vimos es el tema geopolítico. Por ejemplo, se habló mucho, y es importante que tú también tengas en cuenta, por ejemplo, que tú me decías, oye, porque nosotros de jóvenes notamos que cierto tipo de drogas no son tan perseguidas como otras, ¿cierto? Y es verdad, la JIFE, que es la Jefatura Internacional de Fiscalización de Drogas, de Estupefacientes en el mundo, que tenemos uno de nuestros grandes toxicólogos colombianos como presidente, que es el doctor Camilo Uribe Granja, y nosotros observábamos eso también, es decir, hay estas nuevas sustancias, todo lo que son sustancias sintéticas, que es lo que más se consume en la rumba, ¿cierto? Anfetaminas, éxtasis, popper. Entonces casi todo es definitivamente tienen que ver con la industria farmacéutica o con la industria de precursores químicos. Entonces, como eso viene de las grandes industrias, porque el tema así no se toca, ¿cierto? Entonces tocamos esa raspachina, el campesino del Cauca, del Putumayo, ¿sí? Y de lo que está haciendo el ser humano. Entonces, en la sociedad agraria, ¿entiendes? Entonces, si tú no empiezas a entrenar a la persona desde edades tempranas para ese nivel de exigencia que va a tener, pues cuando tenga que enfrentarlo y no tenga ese tipo de habilidades, pues va a buscar cosas que le ayuden a competir, porque necesita competir, necesita estar despierto más horas de las normales. Listo, Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo. Con todo gusto. Bueno.